Conjunción. Conjunción es la palabra o palabras llamadas en este caso frases conjuntivas que une elementos de la misma clase, sustantivos entre sí, verbos entre sí, o bien elementos distintos, pero gramaticalmente equivalentes. Una frase conjuntiva es toda frase utilizada como conjunción. Está formada generalmente por dos o más elementos de distinta categoría. Algunos de los más usuales es por lo tanto, por consiguiente, sin embargo, no obstante, es decir, o sea, en consecuencia, la clasificación de las conjunciones se divide en dos, en conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes o incluidas. Las conjunciones coordinantes se dividen en cuatro, en copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas. Las copulativas son con las conjunciones i, e y ni. Disyuntivas es o y u. Distributivas sea y sea, hora y hora, ya y ya, bien, bien, etc. Las adversativas están pero, empero, más, si no, aunque. Las exclusivas también está si no, menos, antes, salvo, excepto. Y las restrictivas pero, empero, más, aunque. En sí las copulativas nos ayudan a unir frases para darle un sentido a la oración. Es decir, María y Juan fueron a la escuela. También las copulativas nos sirven para indicar no solamente un orden, sino para enumerar. Podríamos decir, Pedro llevó a la escuela un lápiz, un libro, un borrador y una lapicera. Las disyuntivas, con o, u, son las que indican entre dos o más opciones. ¿Quieres uno u otro? ¿Quieres de cereza o de fresa? Ahora, las distributivas, con sea, sea, hora, hora, ya, ya, bien, bien, etc., son palabras alternativas que se utilizan como nexos, cuando se hace referencia alternativamente a varias oraciones o elementos de la oración. Un ejemplo es, debe pagar sea en efectivo o sea en especie. También se encuentran las adversativas. Las adversativas son las que oponen dos elementos y establecen una objeción. En estas se encuentran divididos en dos, en exclusivas y en restrictivas. En las exclusivas, uno de los elementos excluye al otro. Un ejemplo sería, todos los libros menos este, cada día excepto el lunes. Las adversativas exclusivas como tal utilizan si no, menos, antes, algo, excepto. Las adversativas restrictivas utilizan pero, empero, más y aunque. Estas establecen una objeción más, no la exclusión. Un ejemplo podría ser, es fuerte, aunque lento. Por último se encuentran las conjunciones subordinantes o incluidas, las cuales se dividen en causales, finales, consecutivas o hilativas, condicionales, concesivas y completivas. Las conjunciones causales son aquellas que expresan causa. ¿Por qué y pues son las más usuales? Algunas frases conjuntivas es ya que, puesto que, como que, de qué, por razón de qué, en vista de qué, como quiera. También se encuentran las conjunciones finales, que expresan finalidad o intención. Los nexos más utilizados para explicar esta significación son las preposiciones para, a y por. También se emplean otras frases prepositivas o conjuntivas como para qué, a qué, por qué, a fin de qué. También se encuentran las conjunciones concesivas o hilativas. Son aquellas que relacionan dos elementos de modo que el segundo expresa la consecuencia de lo dicho en el primero. Algunas conjunciones pueden ser pues, que también es causal, luego, con qué, y estas por lo tanto pueden ir encabezando una proposición, como decir, luego llegó a la casa, luego terminó dormida. También se encuentran las conjunciones condicionales. Son aquellas que expresan condición. La más usual y característica es sí. También son los adverbios como y cuando. Y algunas frases conjuntivas como a condición de que, con tal de que, siempre que, ya que, etc. También se encuentran las concesivas, aquellas que expresan una objeción o reclamación
repaso de lo dicho. La conjunción más característica y de uso más frecuente es aunque. Adverbios como así como, usados con valor posesivo, y algunas frases conjuntivas como si bien, por más que, aun cuanto, a pesar de que, siquiera, bien que, mal que, etc. También se encuentran las conjunciones completivas, así llamadas como que y sí, y van encabezando las siguientes proposiciones subordinadas, que pueden ser de dos clases: sustantivas del sujeto y sustantivas del objeto directo. En las sustantivas del sujeto podemos encontrar el ejemplo con que, al decir no me gusta que hablen mal de nadie. Y en las sustantivas de objeto directo podemos encontrar enunciativas o interrogativas indirectas. En enunciativas podríamos decir, al utilizar que, les ruego que me disculpen. Y en las conjunciones interrogativas indirectas podemos decir, usando sí, preguntó si faltaba alguien.